El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Avalan al Estado crear fideicomisos para financiar infraestructura en transportes. Contralora y ministros califican de insuficiente reforma a pluses salariales del sector público. Inician concurso para elegir a sustituto del exmagistrado José Manuel Arroyo en Sala Tercera. Vamos al detalle de las informaciones. La Contralora General de la República, Marta Acosta, calificó de limitadas las modificaciones en las remuneraciones al salario base y al auxilio de cesantía en el sector público, propuestas en el expediente 19.506. El proyecto propone reformar la dedicación exclusiva, la prohibición, carrera profesional, disponibilidad, anualidades y zonaje. El proyecto no modifica el modelo de compensación vigente, sabemos que tampoco ese era su objetivo, pero su alcance tanto institucional como a nivel de las partidas que aborda es limitado. No obstante, su intención de uniformar 6 rubros de incentivos en el sector público. La Contraloría estimó su impacto en el gasto en remuneraciones en el gobierno central en un 0,05% del PIB, dado que los parámetros que propone son similares, mientras que en el sector descentralizado sí podría alcanzar un 1% del PIB. Adicionalmente, se deberá considerar que el efecto que tendrá este proyecto también sobre los ingresos del gobierno, esto vía impuestos sobre la renta, así como sobre las contribuciones sociales. El viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, aseguró que la reforma tiene un impacto insignificativo para la reducción del déficit fiscal. En dedicación exclusiva no veríamos absolutamente ningún cambio fundamental. En prohibición podría haber algún ahorro cercano a los 100 millones de colones por año. En disponibilidad podríamos tener, dependiendo cómo se interprete y cómo se otorgue, incrementos que podrían andar entre 100 millones en la versión actual del proyecto, hasta 9.000 millones si fuera que se incorporan los policías y los maestros, particularmente por el lado de los policías. Y en materia de anualidades, como le digo, el escenario está muy incierto y aquí es casi jugar como depende, ¿verdad? Porque al existir libertad para dar la nota, no se sabe cuánta gente va a quedar como muy bueno y cuánta gente quedaría como excelente. El jerarca de la presidencia, Sergio Alfaro, argumentó que la reforma modifica la reciente aprobada reforma al Código Procesal Laboral en materia de negociaciones con respecto a la convención colectiva. Cuando se discutió la norma en el Código Procesal Laboral, lo que se dijo es, bueno, ante la falta de posibilidad de negociación, que haya una salida pacífica y no conflictiva. Entonces, en ese sentido, tendrían que sopesarse esos valores en la redacción de la norma para ver si se mantiene o no se mantiene el tema de la salida, digamos, pacífica bajo un régimen administrado que sería el de un arbitraje. Pero en este sentido, creo que también se vuelve un poco complicado explicar que una norma recién reformada vuelva a reformarse. La iniciativa excluye funcionarios de los bancos del Estado, cuerpos policiales, educadores, a instituciones como el INS, ICE, entre otros. Llama la atención cómo la señora Contralora apunta a un tema que nosotros habíamos considerado en la comisión. El Partido Unidad Social Cristiana consideraba que había que incluir a otros dentro del sector público, como es el sector bancario nacional y aquellas empresas que están en competencia como el INS y el ICE, sobre todo porque consideramos que hay altos salarios ahí que podrían revisarse sustancialmente y que nosotros consideramos que no es tampoco como que se esté esperando que la empresa privada tenga posibilidades de más empleo para que un funcionario de estos, si se ve afectado, se vaya para otro lado. No, eso no es tan cierto. Me parece que en eso tenemos que mantener un equilibrio y si se le entra un tema como estos deberían de estar todos incluidos. Sí, comienzo por los bancos y las instituciones en competencia. Originalmente se había considerado que las instituciones en competencia debían
manejarse de una manera distinta para no propiciar una competencia desleal, pongámoslo de esta manera. En el caso de los bancos, la mayor parte de ellos tienen salario único. Entonces lo que tendríamos que buscar es modificar los salarios de los altos gerentes y de los directivos. En el caso del INS y del ICE estamos valorando de qué manera hacerlo, porque si bien es cierto, es absolutamente necesario incluirlos, no se puede hacer en las mismas condiciones en que se hace una institución como el Ministerio de Educación, de Trabajo o de Seguridad. Tiene que ser una redacción diferente. En cuanto a los policías, ellos tienen su propia ley y por eso es que están excluidos. Y en cuanto a los educadores, se trata de un compromiso que la Alianza había asumido desde el 1 de mayo. Nos preocupa la existencia en él de disposiciones. Tengo que decir que en ambos señalamientos la Oficina de Servicios Técnicos nos ha dado la razón al Frente Amplio en cuanto a lo que tiene que ver con negociación colectiva y en lo que tiene que ver con tope al auxilio de cesantía. Los señores de Servicios Técnicos, en cuanto a lo primero, dice que presenta roces con el artículo 62 relativo a lo que don Sergio mencionaba, la fuerza de ley de las convenciones, y con relación a el auxilio de cesantía, dicen que estaría también presentando roces de inconstitucionalidad y con convenios de la OIT. Para nosotros es ahí donde está el corazón del proyecto. La propuesta fija el salario más alto en 5 millones de colones y en 8 años el tope de cesantía. Los legisladores de la Comisión de Asuntos de Nombramientos acordaron iniciar el proceso para la elección del magistrado que sustituirá en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a José Manuel Arroyo, tras su jubilación vigente desde el 1 de enero del presente año. Los interesados pueden acceder a los requisitos en la página www.asamblea.go.cr. El plazo, sin excepción alguna, vence el 16 de febrero a las 4 de la tarde. Dicha documentación se entrega en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. La Constitución Política establece que podrá ser magistrado quien ostente el título de abogado, sea costarricense de nacimiento o naturalizado con 10 años de residir en el país, ciudadano en ejercicio que pertenezca al estado seglar y mayor de 35 años. El interesado deberá comprobar su puntualidad en el pago de los tributos y la seguridad social, certificar si tiene o ha tenido procedimientos administrativos en su contra, así como la de sus bienes inmuebles e inmuebles u participación en sociedades anónimas. La comisión dará audiencia a cada postulante para que defienda su propuesta y finalmente recomendará 3 nombres al Pleno Legislativo. Los legisladores de nombramientos también acordaron convocar al magistrado Jesús Ramírez para que detalle las razones de su aspiración a la reelección por un periodo de 8 años más. El actual superintendente de pensiones Álvaro Ramos y su antecesor Edgar Robles dieron sus apreciaciones ante los legisladores de gasto público sobre la situación y acciones con respecto al régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Robles adujo que la situación del régimen fue advertida por el informe Natal desde el 2007. Sin embargo, la Caja optó por rechazarlo y contratar otro por parte de la OIT. Ramos defendió el estudio actuarial presentado por la Universidad de Costa Rica, mientras el ex superintendente Robles afirmó que se basa en los estudios realizados por Melinsky. El estudio de Natal establecía que con un 17% de cotización el régimen se equilibraba por los próximos 100 años, o sea, por siempre. Hoy la Universidad de Costa Rica nos dice que esa tasa de cotización tiene que ser casi el 27%, y 10 años después, por supuesto, si no se tomaron medidas en el medio, se han tomado medidas que han sido insignificantes, por cierto, que se deben de tomar, por supuesto, pero que no tienen un impacto verdadero sobre el régimen. Pues si no se toman esas medidas, evidentemente el costo del problema se va agrandando, y si esto se sigue posponiendo, el costo del problema se va a seguir agrandando hasta que eventualmente pasemos a tener un sistema totalmente de reparto en donde es el Estado el que tiene que pagar las pensiones, y esto, en lugar de ser una política de seguridad social, se va a convertir en una política de déficit fiscal. La Universidad de Costa Rica dijo que este estudio de Melinsky no cumple con los parámetros técnicos que debería tener un estudio actuarial.
los escenarios, los supuestos no estaban bien elaborados, eran incongruentes con las propias afirmaciones. Un ejemplo que siempre doy, como soy economista, el propio Melinsky decía, mi serie de tiempo de inflación es la del Banco Central, y usted comparaba la del Banco Central y la que él tenía en el estudio y no eran iguales. O sea, él podía usar cualquier serie de tiempo y hubiera sido válido, digamos, él podía haber dicho, voy a usar la de la CEPAL, voy a usar la de que yo quiera, pero si él dice, uso la del Banco Central, que es de dominio público y no coincide, entonces ahí, por lo menos a los ojos de un economista como yo, ya había un problema. Los legisladores afirmaron que la demora en la toma de decisiones pasa la factura al régimen de pensiones. Se hace una pelea sobre la validez de un estudio por asuntos formales, pero el costo es que hoy las decisiones tienen que ser más fuertes y que hay que tomar decisiones. No hay manera. Ellos podrán diferir en cuál estudio, pero no hay manera, de acuerdo a ningún estudio, que no haya que hacer algo en edad de la pensión, en la porcentaje de contribución del salario y en el tamaño de la pensión. A mí la impresión que me da es que se dejó pasar muchísimo tiempo sin tomar medidas y eso está pasando la factura a la población, pero igual la impresión que tengo es que el actual superintendente no ha sido lo riguroso en denunciar, en vigilar y en advertir sobre lo que está pasando. Ambos coincidieron en la imposibilidad que tiene la superintendencia de aplicar medidas regulatorias ante las decisiones que toma la Caja sobre las pensiones. El plenario legislativo aprobó el expediente 19.497, ley que autoriza el desarrollo de infraestructura de transporte mediante fideicomiso. Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del Consejo Nacional de Vialidad, podrá construir fideicomisos de interés público con cualquiera de los bancos comerciales del Estado, a efectos de financiar, construir y dar mantenimiento a obras de infraestructura de transporte. En iguales condiciones para el Instituto Costarricense de Ferrocarriles en el caso de infraestructura ferroviaria, así como a la maquinaria de transporte ferroviario. Surgió en todos los compañeros la duda de por qué teníamos que estar permanentemente viendo proyectos independientes para construcción de obra pública por la vía de fideicomisos, cuando podíamos crear una ley marco que le permitiera al MOP y al CONAVI, sin necesidad de estar acudiendo a la Asamblea Legislativa, poder hacer sus proyectos de una manera más acelerada y además buscarle mecanismos de financiamiento que fueran ágiles, de tal manera que estos proyectos pudieran llegar y ser útiles a la ciudadanía costarricense en plazos muy cortos. Para obtener financiamiento, los fideicomisos podrán acceder a fuentes de recursos financieros privados y públicos, otorgados por entidades nacionales e internacionales, mediante los mecanismos financieros que se estimen necesarios. Nosotros hoy no somos capaces de reparar un puente y tan incapaces somos de reparar ese puente que imagínense, yo vivo al lado de Escazú, cuando se estaba construyendo la ampliación del puente de 4 carriles en la entrada de Escazú para hacerlo de 6 carriles, a meterle un carril de cada lado, en varios meses que duró esa construcción, nunca se cerró la carretera, en ningún sentido. Construyeron un carril, luego construyeron el otro carril, nunca cerraron la carretera 1 mes y medio para habilitar los 3 carriles a una dirección en particular. Eso lo hizo la concesionaria de aquel entonces, Autopistas del Sol. Hoy tenemos a esta compañía contratada para construir las 6 carriles en ese puente, o sea, hacer un puente, básicamente lo que está diciendo el mismo gobierno está diciendo, estamos haciendo un puente de 6 carriles, bueno, pero cierran una vía entera en dirección de Alajuela a San José durante 6 semanas. Los contratos de fideicomiso serán refrendados por la Contraloría General de la República. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó
Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr